Ahora por
¿Tengo retorno? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Bien, saludar a ustedes esta noche de viernes. Muchos tienen algunas actividades sociales, pero tenemos agendada la clase de hoy, ya que no hemos avanzado temas para el siguiente parcial que se aproxima, entonces vamos a dar avance también a los contenidos. Vamos a dar continuación a lo que estábamos avanzando en cuanto a epidemiología. Inicialmente vimos principios de epidemiología, luego nos pasamos a lo que es las aplicaciones de la misma. Recordemos que está la epidemiología descriptiva, la vigilancia epidemiológica y la investigación epidemiológica. Entonces, la última clase que tuvimos, vimos nociones de vigilancia epidemiológica de manera general y vamos a abordar los contenidos en relación a cómo se hace también parte de la vigilancia, y este empieza o da inicio a través de la recolección de datos. La recolección de datos en vigilancia epidemiológica tiene un papel bastante importante y tiene sus momentos también. Entonces, por eso es importante poder conocer cómo se hace esta recopilación de datos en vigilancia en salud pública. Recordar que en la anterior clase también dimos orientación a contenidos acerca de cómo se hace la vigilancia epidemiológica en sus municipios y deberían ejemplificar la vigilancia que realizaban en un establecimiento de salud y debieron haberme enviado vía medios electrónicos la tarea grupal que habían realizado. Solo los grupos me enviaron la tarea y son los que se van a calificar en relación a la práctica solicitada. En relación a la unidad temática del día de... Sí, dígame. Doctor, sobre referente a la tarea de caso, no nos iba a decir de qué manera íbamos a exponer. Ya se les explicó en la clase. Pero usted quedó en mandarnos un formato para ver cómo lo íbamos a analizar y cómo lo íbamos a formular. De todas maneras, se quedó en que se iba a presentar de forma grupal el trabajo, de la forma que estaba orientada en la diapositiva anterior. Lo que pasa, doctor, es que nosotros pues que quedamos en eso, lo que te iba a decir si íbamos a exponer o no, porque nosotros preparamos para exponer así como usted había dicho, y quedamos en que te iba a mandar el formato para aclarar todo eso. Y que no iba a dar más tiempo para complementarlo todo y poder exponer así por grupo. Ya. No obstante, entonces vamos a dar un día de estos para aquellos que no han enviado también puedan enviar y agendar un día de exposición. Les doy entonces hasta el día lunes para que los grupos que no hayan enviado puedan enviarme el trabajo y vamos a agendar entre el martes para que puedan organizar la exposición. Ya, doctor, entonces le vamos a estar enviando nosotros para que le mejoremos, para que les pongamos entonces. Okay. Es que nosotros ya lo teníamos preparado, como usted dijo que iba a mandar para aumentarle según lo que usted iba para mandarnos y complementar la exposición. Eso fue lo que había dicho. Bien. Porque nosotros habíamos hecho así como dijo que iban a presentar los papelógrafos y todo ese tipo de cosas, nosotros hicimos así. Sí, eso era en clase, ¿no? Pero ya habíamos quedado, como no se iba a hacer en clase, se iba a hacer en PowerPoint grupal. Y tenían que haberlo enviado ya. Vamos a dar inicio a la clase. Entonces, doctor, se lo tenemos. Sí, ya le aclaré, Henry. No sé si me entendió. Ya, doctor, muchas gracias. Los objetivos de la presente clase es que el estudiante, al terminar la misma, pueda hacer un listado de las enfermedades que son sujetas a vigilancia epidemiológica o a notificación en la región donde están viviendo. Entonces, esto es clave, es importante para que el estudiante pueda saber qué patologías son sujetas a vigilancia y qué patologías tienen que ser notificadas por el personal de salud principalmente. Además, se tiene que hacer una explicación sobre la diferencia existente entre lo que es la recolección de datos de una vigilancia activa y una vigilancia pasiva. Recordemos de que
en el tema de vigilancia epidemiológica inicial, habíamos evidenciado de que existen diversos tipos de vigilancia epidemiológica. Una de ellas era la vigilancia activa, la vigilancia pasiva y la vigilancia especializada. En ese contexto, pues, vamos a poder, al culminar la clase, diferenciar de qué se trata cuando hablamos de una y la otra, y cuál es la diferencia entre recolectar datos en una vigilancia activa y pasiva. También vamos a describir los métodos básicos de recolección de datos, cuáles son esos elementos, así como las limitaciones que tiene el sistema de notificación y de cómo poder mejorar ese sistema de notificación. Recordemos de que el sistema de notificación en un país es muy distinto que en otro país. Aquí tenemos estudiantes de 2 países y vamos a hacer una recopilación de las patologías que son de notificación compulsatoria, obligatoria en cada uno de estos 2 países. Además de poder describir la justificación de aquellas notificaciones que son negativas. Bien, esto lo habían visto ustedes en la anterior clase también, el ciclo de vigilancia epidemiológica, que tiene diversos momentos, desde la sospecha diagnóstica, que es la detección del caso inicial, hasta la recolección de datos, notificación del caso, el análisis e interpretación de los datos, la comunicación, donde existe una retroalimentación, que es el feedback, la acción o toma de decisiones y el monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas. Es un conjunto de acciones que se desarrollan a lo largo del ciclo de vigilancia. Es importante de que cada uno de nosotros pueda comprender cuáles son los elementos que componen al ciclo de vigilancia epidemiológica. Si no bien recuerdo, esto también le salió en el examen teórico que tuvimos durante el parcial anterior. Entonces nos hacemos siempre una pregunta: ¿qué y por qué debo notificar? Hay elementos que sí se tienen que notificar y por qué hay que notificar. ¿Qué cosa voy a notificar? Problemas de salud, generalmente patologías, enfermedades, epizootias o eventos de salud pública. ¿Qué más puedo notificar? Potenciales amenazas a la salud pública, como ocurrencia de brotes o epidemias o enfermedades o lesiones de causa desconocida. Además de cuando se puede observar algún tipo de alteración en el patrón clínico epidemiológico de diversas enfermedades de presentación habitual. Y ahora, ¿por qué se deben notificar? Debido a la potencia de diseminación, el potencial que tengan las mismas de poder diseminarse, la magnitud, la gravedad, la severidad, trascendencia y vulnerabilidad, que son elementos que vamos a analizar más después. Además, cuando se observan conjunto a las epizootias, muertes de animales o enfermedades ocurrentes en desastres o accidentes que pueden representar riesgos a la salud pública. También cuando existen enfermedades o estadios clínicos que presentan o que representan y puedan representar un daño significativo para los seres humanos. Entonces, es allí donde nosotros debemos hacer una notificación de las patologías que están ocurriendo en ese momento ante este tipo de eventos. Cuando nosotros hacemos una referencia para fines de notificación, nos referimos al término lesión a cualquier daño que ocurre a la integridad física o mental del individuo, y este daño que puede ser causado por sustancias nocivas, ya sean accidentes, intoxicaciones, ya sean algunas sustancias químicas como abuso de drogas o lesiones ocurridas por violencias interpersonales como agresiones, malos tratos y la lesión autoprovocada. A esto se denomina lesión. También enfermedad denominamos a la patología o el estadio clínico independientemente del origen o fuente que va a representar o puede representar un daño significativo para los seres humanos.
Y la epizootia es una enfermedad, dolencia o muerte de animal o de un grupo de animales que pueden representar riesgos a la salud pública humana. En este caso, la epizootia es una epidemia de patologías netamente zoonóticas o que son propias de los animales y que por su presentación en la región pueden representar un riesgo potencial para la salud de las personas que están viviendo cerca del área geográfica. Cuando tengamos alguna duda o intervención, pueden hacer la opción de levantar la mano que tenemos en la aplicación para poder hacer alguna pregunta respecto a lo que estamos hablando. No hay ningún problema en poder aclarar alguna duda. Entonces, evento de salud pública se va a denominar a la situación que puede representar una amenaza potencial para la salud pública, como la aparición de un brote o epidemia, enfermedad o lesión desconocida, cambio en el patrón clínico epidemiológico de las enfermedades conocidas, considerando el potencial de diseminación, la magnitud, severidad, trascendencia y vulnerabilidad, así como las enfermedades epizooticas o lesiones resultantes de desastres o accidentes. Por ende, existen criterios que utilizamos para poder definir una notificación obligatoria. Esos criterios están basados en diversos parámetros. La magnitud es uno de ellos. Y esta magnitud va a depender, pues, de acuerdo a qué enfermedades o lesiones tienen una alta frecuencia, que son de una alta magnitud, que afectan a grandes grupos de población, una alta incidencia, prevalencia, mortalidad o años potenciales de vida que afectan a las personas que la padecen. Entonces, eso es magnitud. Y es uno de los criterios para poder definir una notificación obligatoria. El potencial de diseminación, que va a ser la transmisibilidad de la enfermedad, cuya posibilidad de su propagación a través de vectores u otras fuentes de infección que van a tener, le van a conferir un alto riesgo a la colectividad donde se está desarrollando esta patología. La trascendencia, que también es un criterio para la notificación obligatoria, va a ser un conjunto de características clínicas y epidemiológicas presentadas por enfermedades y lesiones. En este caso vamos a analizar lo que es la severidad, que se va a referir a la medida por tasas de letalidad, hospitalización y secuelas, así como la relevancia social, que es el valor que se le atribuye por la sociedad, y la relevancia económica, que son aquellas restricciones comerciales, pérdidas de vida, absentismo laboral o coste del diagnóstico y tratamiento que tiene una patología por su ocurrencia. Entonces son parte de la trascendencia, que también es un criterio para definir la notificación obligatoria en estos casos de patologías sujetas a vigilancia. Y otros criterios también para definir la notificación obligatoria son la vulnerabilidad, que se refiere a enfermedades y lesiones por las cuales existen instrumentos específicos para la prevención y control, y cuánto estos se aplican o no. Entonces, cuando no observamos una aplicación de elementos de prevención y control ante una patología que ocurre frecuentemente, observamos una tendencia a la vulnerabilidad en esas regiones o lugares. También otro de los criterios para definir una notificación obligatoria son los compromisos internacionales. Y aquí es cuando se hacen esfuerzos conjuntos para la obtención de metas continentales o incluso el control o la eliminación y erradicación global de algunas patologías. Entonces, ¿qué y por qué se deben notificar? Según la Organización Mundial de la Salud, antes del Reglamento Sanitario Internacional en el año 2005, antes del año 2005, solamente 4 patologías se notificaban de forma obligatoria: la viruela, la peste, cólera y la fiebre amarilla. Y esas tenían sus recomendaciones para ser notificadas y también para entrar en cuarentena.
Cuando a través de la OMS se elaboró y se proyectó el Reglamento Sanitario Internacional 2005, se establecieron 9 patologías de notificación obligatoria. Algunos países han ido regulando sus sistemas de vigilancia acorde a las características sociodemográficas y geográficas también de sus naciones, y pues en dependencia de las patologías que circulan y la epidemiología existente en la región, hay lugares donde existen más problemas de salud sujetos a vigilancia epidemiológica permanente que deben ser notificados, y lugares que tienen menos eventos a ser notificados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 60, en Colombia 101, en el Reino Unido tenemos a 29, en Brasil existen 48 eventos con 70 patologías de notificación obligatoria. Y en nuestro país, ¿cuántas existen? ¿Alguien puede indicar si conoce el número de patologías sujetas a vigilancia epidemiológica en Bolivia? Vamos a dar espacio a la participación de los estudiantes, teniendo en cuenta o la base de los números que observamos de otros países. ¿Cuántos problemas de salud, eventos o patologías son sujetos a vigilancia epidemiológica y se notifican en nuestro país? Vamos a hacer una pregunta al azar. Estará presente en el aula Caterín Flores Ortiz. Caterín Flores Ortiz. Sí, doctor. ¿Tiene alguna idea en relación a la pregunta que tenemos en la diapositiva? Ni idea, doctor. Ya. Jair Flores Pinto. No sabría decirle, doctor. Ok. Pablo Godoy Vaca. Doctor, ¿podría servir las inmunoprevenibles? Ya. Son parte de las patologías que son sujetas a notificación obligatoria. Pero más o menos un número que usted piensa de qué eventos de salud están sujetos a vigilancia en Bolivia. No tendría idea, doctor. Ya. De manera general, en nuestro país existe un gran número de eventos que están sujetos a vigilancia epidemiológica. Y para ello, pues nosotros tenemos dividido de acuerdo a la notificación que se puede realizar, ya sea semanal o una notificación mensual. Entonces, bajo ese precepto, existen también eventos clasificados y eventos subclasificados de acuerdo al formulario de notificación vigente en nuestro país. En Bolivia existen 79 eventos con 91 patologías de notificación semanal, y existen otros 50 eventos sanitarios de notificación mensual, que en total tendríamos 129 eventos con 141 patologías que se notifican de forma obligatoria. Vamos a ver el ejemplo de Brasil. Tenemos la portaria de consolidación número 4, que es parte de
la lista nacional de notificación obligatoria. Y vemos un conjunto de patologías clasificadas y también vemos subclasificaciones correspondientes, de las cuales tienen diferentes momentos de notificación, ya sea inmediata, a las 24 horas, directamente al Ministerio de Salud, o ya sea al sistema de vigilancia estatal, o ya sea notificaciones semanales. También, aparte de estas, vemos que existen igual enfermedades transmitidas por vectores, hay enfermedades hemorrágicas, hay antivirosis transmitidas por roedores también. Como tipo de patologías, como el tipo de violencia que puede ocurrir en el hogar, patologías, enfermedades infecciosas presentes con anterioridad, tipos de leishmaniasis, tipos de sífilis, entre otras, que forman parte de lo que son el listado nacional de notificación obligatoria. En Bolivia tenemos igual un conjunto de patologías, que ya habíamos mencionado el número, que forman parte de lo que es el listado nacional de notificación obligatoria. Están incluidas en el formulario de notificación para la vigilancia epidemiológica 300, que son patologías de notificación semanal. Estas están agrupadas en sospechas diagnósticas, generalmente patologías infecciosas de alta prevalencia. También existen eventos sanitarios que se notifican, patologías inmunoprevenibles, como mencionaba su compañero, infecciones de transmisión sexual, otro tipo de infecciones comunes, así como enfermedades transmitidas por vectores también están presentes, tipos de tuberculosis y lepra, la violencia, que también es un tipo de evento sanitario o lesión que es de notificación obligatoria, las intoxicaciones y las mortalidades existentes en la población general. Además, las de notificación mensual en el formulario de notificación para la vigilancia epidemiológica 302B también son parte del listado nacional de patologías sujetas a vigilancia epidemiológica, como los factores de riesgo, enfermedades crónicas no transmisibles, trastornos psiquiátricos, trastornos degenerativos, tipos de mortalidad también existente, estados nutricionales y estados nutricionales de acorde al peso y la talla. Entonces, además de estos, son elementos que se utilizan para poder hacer la vigilancia. En estos casos, en los establecimientos de salud de primer, segundo nivel y tercer nivel, se utilizan estos tipos de formularios para poder hacer la notificación en relación a la vigilancia epidemiológica realizada en los establecimientos de salud. No obstante, existen establecimientos de salud que están un poco más especializados en cuanto a un tipo de vigilancia en particular. A eso se lo denomina vigilancia centinela. Y es pues el modelo de vigilancia realizado desde un establecimiento de salud estratégico para la vigilancia de la morbilidad, mortalidad o de algún agente etiológico de interés para la salud pública. En otras ocasiones, cuando se introdujo la vigilancia de patologías de infecciones respiratorias agudas graves, como las IRACs, asociadas a algún tipo de influenza, después de la pandemia del 2009, ya aproximadamente unos 5 años posteriores, ya la incidencia de influenza fue muy baja. Por eso es que se necesitó
buscar los casos de forma específica y se estableció centros centinelas de vigilancia epidemiológica. En la ciudad, en nuestro departamento, tuvimos 4 establecimientos de vigilancia epidemiológica centinela para estas enfermedades, donde lo que se realizaba era pues hacer una vigilancia más específica en relación a patologías que podrían tratarse de algún evento respiratorio inusitado o de algún tipo de influenza sospechada, ya que la incidencia de las enfermedades era muy escasa. Solo estos establecimientos tenían la capacidad de poder realizar la toma de muestra adecuada y el tratamiento específico en caso de que se encontrara un caso sospechoso de estas patologías. Desde luego, los facultativos, el personal de salud existente en estos establecimientos centinelas, estaban más entrenados en relación a la vigilancia regular que se realiza a través de la vigilancia pasiva. Nosotros igual podemos instaurar algún tipo de vigilancia centinela con los establecimientos de salud que consideremos de acuerdo a la patología que vayamos a vigilar en específico, ya sea por tratarse de un problema de salud mucho mayor. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, ya que hay regiones donde podemos tener un conjunto de enfermedades prevalentes y en esas regiones podemos establecer establecimientos que por sus características de resolver problemas, o sea, su grado de complejidad, van a ser centros donde se va a hacer una vigilancia centinela específica de estas patologías. Y eso se puede realizar con un conjunto de enfermedades de acuerdo al perfil epidemiológico existente en una determinada región. Entonces vamos a proceder a identificar cómo es notificado un caso. Muchas veces nosotros, independientemente de que vamos a ir a atender y trabajar en un establecimiento de salud, no sabemos notificar a veces un caso, ¿no? Y esto, pues, regularmente, de acuerdo a las patologías que han podido observar en el listado de patologías de ambos países, tanto Brasil para los que estudian en Brasil, o los que son brasileños, y de Bolivia para los que viven en este país, pues existe un conjunto de problemas de salud que son de notificación obligatoria, ya sea semanal, diario o mensual, y estos pues tienen un procedimiento de notificación. ¿Cómo se notifica un caso? Primero, el paciente o alguien que esté cercano al paciente, por ejemplo, la madre, el padre, un familiar o el tutor del paciente, tiene que reconocer de que el paciente está enfermo. Y desde luego, una vez que se ha identificado de que el paciente está enfermo, ya sea por el mismo paciente o por los familiares o los tutores o amistades, el paciente tiene que buscar atención médica. Eso es básico. Si el paciente no busca atención médica, muy difícilmente ese caso va a ser notificado. Muchas veces este es un problema que ocurrió y ocurre cuando realizamos una investigación de caso o cuando queremos nosotros determinar la incidencia de una enfermedad poco frecuente en una región, pues nosotros solamente vamos a observar la incidencia de los casos que llegaron al establecimiento de salud. Y de los casos que llegaron al establecimiento de salud, los casos que solamente fueron notificados. Entonces, eso es solamente lo que se puede observar en el sistema de vigilancia. No podemos ver aquel caso que enfermó en la vivienda y que por diversas razones no acudió al establecimiento de salud. También no podemos observar
ni tampoco reflejaron los datos de vigilancia aquel caso que sí llegó al establecimiento de salud, pero que el médico o el personal de salud no lo reportó porque no consideró reportarlo, o se olvidó de hacerlo, o no sabía cómo reportar el caso. Entonces, esto genera un problema bastante amplio para el sistema de vigilancia epidemiológica y, desde luego, ocasiona de que el sistema obvie la existencia de un problema sanitario y de que se tomen medidas sanitarias de control y prevención mucho más posteriores a la ocurrencia del brote y que las acciones sean muy tardías y se intervenga cuando ya esté en pleno apogeo una epidemia o cuando tengamos una transmisión comunitaria activa. Entonces, una vez que el paciente ha ido a buscar atención médica, que es el segundo paso que se debe dar, el profesional de salud o el de laboratorio debe llegar a un diagnóstico, o sea, debe garantizar el, el diagnóstico adecuado del caso que se está presentando. Por ejemplo, si el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Exacto. El dengue es una enfermedad que es de notificación obligatoria, incluso es de notificación diaria. Se tendría que notificar en el día. Entonces, esta patología tiene un cuadro clínico característico. Tenemos diversas formas clínicas del dengue, desde el dengue sin signos de alarma hasta el dengue grave, pasando por el dengue con signos de alarma. Entonces, el dengue, aparte, en Bolivia tiene un formulario de notificación individual, o sea, una ficha epidemiológica en particular para esta patología. Cuando el médico atiende a un paciente y el paciente llega con síntomas a la consulta médica e indica de que vive en una región tropical húmeda donde hay presencia de mosquitos y que le han picado y que está presentando fiebre de más de 38 grados Celsius, que tiene cefalea, entonces dolor de cabeza persistente, que tiene dolor retroocular, que tiene mialgias, que tiene artralgias, que tiene un rash macular, maculopapuloso, eritematoso, que también tiene enrojecimiento. Aquí, ¿ustedes qué pensarían en cuanto al diagnóstico de ese paciente que tiene esos síntomas clínicos? ¿Qué sospecharían ustedes? Con los síntomas que le mencioné, ¿qué enfermedad sospecharían? Y además, indicando de que el paciente refiere que cerca de su casa hay personas con síntomas similares. ¿Qué patología podríamos pensar? Doctor, disculpe, ¿podría repetir lo que se cortó el internet un poquito? Los síntomas. Claro, estamos hablando de que a su consulta de ustedes llega un paciente que vive en una región tropical, húmeda, calurosa, donde el paciente refiere que hay muchos mosquitos que le han picado y que el paciente está presentando hace unos 3 días una fiebre intensa de más de 38 grados Celsius, que no le baja con nada, que además tiene dolor de cabeza, que también tiene malestar general, que tiene mialgias, que tiene artralgias, que tiene mucha sed, que tiene dolor detrás de los ojos, y que también tiene náuseas, que tiene manchas en la piel de color rojiza. Entonces, además refiere el paciente de que existen muchos, muchos cuadros clínicos similares dentro de su casa y en la casa de los vecinos.
¿Qué enfermedad piensan que ustedes que sea esa? Doctor, ¿puedo hablar? Claro. Bueno, la enfermedad que podría ser es, bueno, yo digo, estoy seguro que es dengue. Ya. Roberto Góngora dice que es dengue. ¿Alguien que le contradiga a Roberto? Doctor, ¿no sería chikungunya? Emerson Santos dice que es chikungunya. ¿Ya? ¿Alguien más que podría dar alguna sospecha diagnóstica en relación al cuadro que mencioné? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Podría ser malaria, fiebre amarilla. Fiebre amarilla. ¿Ya? Bien. En relación a esos cuadros Doctor, que ustedes... doctor, ¿ya? buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Mi celular está en 3%. Lo voy a cargar y por favor, sé que me pueda aceptar luego. Ya. Gracias, va a disculpar. Bien, entonces, en relación al cuadro clínico que hemos analizado, ustedes comprenderán de que ninguno de ustedes tiene un criterio diagnóstico similar. No obstante, es una enfermedad febril, que es lo que ya todos nos damos cuenta, y que podría tratarse de una enfermedad exantemática. Y por el hecho de que viene de una región tropical húmeda, donde le han picado muchos mosquitos, podría tratarse incluso hasta de una arbovirosis. Entonces uno dijo que estamos ante un dengue, otro dijo que estamos ante un chikungunya y otro dijo que estamos ante una fiebre amarilla. Son cuadros clínicos muy parecidos y habría que hacer un diagnóstico diferencial. De hecho, sí es una arbovirosis el cuadro clínico. Si nosotros nos ponemos al detalle, vamos a poder diagnosticar de forma clínica, ya con experiencia médica, los cuadros específicos. En realidad este cuadro obedece a un dengue como tal, porque patognomónicamente el dengue tiene un dolor retroorbitario y está asociado a una fiebre con dos o más de esos síntomas que he mencionado, proveniente de una región tropical donde existe la transmisión activa del virus. Entonces, en este caso, se trata de un dengue. Sin embargo, tenemos en el establecimiento de salud un médico que pensó en fiebre amarilla y un médico que pensó en chikungunya. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que el médico va a reportar el caso como una fiebre amarilla y va a reportar el caso como una chikungunya. ¿La chikungunya es una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica, sí o no? Sí, doctor. Sí, exacto. Indira, ¿no? Sí. Ok. Entonces, la chikungunya sí es una patología sujeta a vigilancia epidemiológica. Esta patología, además, la patología fiebre amarilla, ¿es una patología sujeta a vigilancia epidemiológica, sí o no? Sí, doctor. Es igual sujeta a lo que es en la parte de las inmunoprevenibles. Edward, ¿no? Sí. Bien, sí, exactamente. Es una patología sujeta a vigilancia epidemiológica. Entonces, como las tres patologías son sujetas a vigilancia epidemiológica, los tres médicos van a reportar esas patologías. Vamos a reportar un dengue en un establecimiento de salud, en otro establecimiento va a reportar un chikungunya y en otro va a reportar una fiebre amarilla. Desde luego, cuando haces el reporte de caso, el sistema de vigilancia también
a través de los laboratorios de vigilancia epidemiológica, realizan un análisis laboratorial respectivo para confirmar el caso. Aquí se busca el diagnóstico laboratorial o confirmatorio para definir la existencia de un problema de salud. Entonces, cuando no se realiza un diagnóstico adecuado, por ejemplo, si el médico sospechó fiebre amarilla, las pruebas que se realizan para fiebre amarilla son distintas a las pruebas serológicas que se realizan para diagnosticar dengue o chikungunya. En el caso de Bolivia, en Bolivia existe un flujograma para el diagnóstico de la arbovirosis, porque este problema ocurría muy frecuentemente. Debido a que son patologías muy parecidas, se debería haber hecho un diagnóstico diferencial preciso, pero muchas veces hay muchos pacientes en la consulta médica y el personal de salud pues poco realiza el diagnóstico diferencial y lo reporta según el cuadro clínico que él analizó y pues le impresionó en el momento de la consulta. En este caso, el sistema de vigilancia epidemiológica local, por el hecho de haber observado múltiples veces este cuadro o este tipo de acontecimiento, organizó un flujograma de vigilancia en el cual, si da negativo a chikungunya, automáticamente procede a analizar dengue también. Y si da positivo a dengue, desde luego va a reportar al establecimiento de salud y al médico que su caso sospechoso de chikungunya en realidad se trata de un dengue, sin necesidad de que el médico lo solicite. Tengo entendido de que existe un flujograma similar también en Brasil. Ahora, no obstante, en cuanto a la fiebre amarilla, aquí habría que verificar antecedentes de vacunación en el paciente. Si el paciente fue vacunado previamente contra la fiebre amarilla, podría descartarse incluso la presencia de esta patología. Pero en el flujograma de diagnóstico laboratorial no corren chikungunya ni dengue cuando se sospecha de fiebre amarilla. Entonces aquí tendríamos un diagnóstico clínico inadecuado. Y cuando tenemos un diagnóstico clínico inadecuado, el caso pues no llegó a formar parte del sistema de vigilancia, o sea, no formó parte de los datos que se arrojan en el sistema de vigilancia, porque el profesional sanitario no realizó un buen diagnóstico. Y a veces el problema no está en el profesional médico, sino también puede estar en el laboratorio, un profesional bioquímico que también lo manejan profesionales de la salud, donde hacen una interpretación inadecuada de las muestras tomadas y brindan un resultado erróneo. Entonces, cuando ocurre esto, pues no se hace un adecuado diagnóstico y esa sospecha diagnóstica que inicialmente se planteó no da lugar y no forma parte del sistema de vigilancia esta patología que en realidad es un dengue, pero que por sospecharse otra patología o porque el laboratorio no analizó correctamente las muestras, no se reportó dengue en esa zona. Entonces, al no reportarse dengue en esa zona, en ese día, vamos a tener que esperar a que nuevamente al día siguiente o a los 2 días nos aparezca otro caso proveniente con los mismos síntomas de esa misma zona. Entonces, si nos aparece otro caso proveniente con los mismos síntomas de esa misma zona, ese mismo barrio, ya nosotros nos vamos a dar cuenta de que existe un conjunto de personas que están enfermando allí y de que no se trata del problema que habíamos pensado inicialmente, sino de otro problema. Entonces aquí lo importante es el término de oportunidad en tiempo de intervención. Cuando nosotros hacemos una vigilancia epidemiológica, precisamente es para nosotros poder intervenir lo más pronto posible ante la ocurrencia de un problema sanitario. Los datos que nos arroja la vigilancia epidemiológica necesariamente son datos que vamos a utilizar para tomar decisiones. Si tenemos 10 casos en un barrio
de dengue, quiere decir que tenemos un brote de dengue en ese barrio y que se deben tomar acciones de prevención y control en dependencia de qué está predominando en la zona. Entonces, cuando no se cumple con uno de los pasos de notificación de forma adecuada, esta intervención a realizarse en esa zona va a demorar mucho tiempo más y vamos a tener una morbilidad mayor de pacientes, un contagio mayor de personas y posiblemente la presencia de formas graves de dengue como dengue grave que pueden llevar a la muerte a un conjunto de casos. Y el último paso de notificación del caso es cuando el profesional de la salud del laboratorio notifica la presencia del caso y lo comunica a las instancias correspondientes. Hablábamos de diagnóstico laboratorial, un elemento importante en cuanto a lo que es la vigilancia. Y aquí el diagnóstico laboratorial va a ser la confirmación laboratorial de una patología. Y esta confirmación laboratorial de una patología va a ser esencial para poder tener un diagnóstico certero de una enfermedad en un paciente determinado y para poder verificar la causa de un posible brote. Por eso es importante complementar esa sospecha diagnóstica con un diagnóstico laboratorial. Recordemos de que cuando estamos en epidemia, el conjunto de casos tiene un patrón clínico y un espectro clínico bastante parecido. Si nosotros diagnosticamos un COVID-19 en una familia que tiene un cuadro clínico similar a lo de una gripe complicada, vamos a observar de que si existe otro paciente que tiene los mismos síntomas y que vive en la misma casa, ya nosotros hacemos una sospecha diagnóstica por nexo epidemiológico de que también se trata de un COVID-19, porque el primer caso que sospechamos dio positivo al laboratorio para COVID-19. Entonces, es esencial tener una verificación laboratorial en los primeros casos para determinar conductas posteriores en los casos que vienen, porque los otros casos van a ser similares y no van a necesitar ya una confirmación laboratorial, debido a que cuando tenemos una epidemia no se puede tampoco hacer diagnóstico laboratorial a todos los sospechosos. Por ende, las acciones preventivas tienen que desarrollarse inmediatamente si diagnostica el primer caso. Por eso, para llegar a un diagnóstico laboratorial certero es necesario que tengamos muestras y que estén en cantidad y calidad debidamente recolectadas, un manejo adecuado, un conservamiento adecuado, una transportación adecuada y un análisis correcto de las mismas para llegar al diagnóstico oportuno, una retroalimentación de los resultados que tienen que ser informados al personal de salud que notificó el caso y también al paciente, y una comunicación oportuna a los involucrados en el sistema de vigilancia, para que, una vez informado de que existe un caso confirmado de alguna patología sujeta a vigilancia epidemiológica, este caso deba tener algún tipo de control o acción de prevención a desarrollar en el área donde se está notificando. Si tenemos un caso reportado de rabia canina confirmada por laboratorio o solamente sospechada una mordedura de un can a un paciente, ese caso se tiene que reportar. Es una enfermedad, bueno, es un evento de reporte obligatorio, de notificación obligatoria. Incluso en nuestro país, cuando un paciente es mordido por un perro o arañado por un gato o algún otro animal salvaje, tiene que cumplir el esquema de vacunación antirrábico preventivo, que son dosis de 7 días con 3 días de refuerzos posteriores. Entonces, esto es algo bastante peculiar debido a que aparte de que se hace la notificación del caso, el paciente ya inmediatamente recibe dosis preventivas porque en este caso la rabdovirosis humana o la rabia humana tiene una letalidad de un 100%. ¿Qué quiere decir una letalidad de un 100%? Levante la mano que sepa.
Gesil Mauricio. Doctor, buenas noches. Entiendo yo por letalidad del 100% es que la persona está sujeta sí o sí a morir. Ya, en este caso, ¿quién tiene la letalidad del 100%? Cuando hablamos de una rhabdovirosis humana. Vendría a ser la persona infectada, doctor. En este caso, por la patología, ¿no? Por el virus rabia. El virus de la rabia tiene una letalidad del 100% cuando ocurre una infección en humanos. O sea, una persona que esté infectada por el virus de la rabia va a morir. No hay cura hasta la fecha para poder tratar a estos pacientes. Tiene un pronóstico bastante malo y la letalidad alcanza el 100%. Si bien nosotros observamos que la letalidad del COVID-19 llega al 2 o 3%, en la primera ola de contagios tuvimos una letalidad del 6% en nuestro departamento, una letalidad de vigilancia del 6% para COVID-19 y una letalidad bruta de muertes del 13% en pacientes COVID. En la segunda ola de contagios tuvimos una letalidad del 2% para COVID en nuestro departamento y en la tercera ola de contagios tuvimos una letalidad de 2.7% para COVID-19, similar a la media global que ronda entre el 2 y el 3% de letalidad para COVID. Sin embargo, para rhabdovirosis o rabia humana, la letalidad alcanza al 100% de los casos notificados. Entonces, quiere decir que es un problema de salud importante y que la notificación, desde luego, debe ser mucho más importante aún cuando ocurre este evento. Por eso es que se realiza una vigilancia específica de eventos de salud que, si bien no son rhabdovirosis humanas, sí pueden ser rhabdovirosis caninas. Cuando existe un animal doméstico, canino, felino, que tenga una infección por virus rábico, este representa un potencial riesgo bastante elevado para la población humana, ya que puede infectarse a través de la mordedura, lamedura del animal o arañazo. Entonces, cuando ocurre esto, tenemos un formulario de notificación obligatoria que llenar y pues el paciente también recibe una dosis preventiva. Es por eso importante tener una comunicación efectiva y oportuna con los involucrados en el sistema de vigilancia. Vamos a ver las diferencias existentes en cuanto a lo que es la vigilancia pasiva y la vigilancia activa. ¿Cuándo se realiza vigilancia pasiva? En este caso, todo tipo de vigilancia pasiva, en todo tipo de este tipo de vigilancia se presenta al paciente en el establecimiento de salud. Eso es lo que lo caracteriza, que el paciente va al establecimiento de salud. El servicio de salud notifica el evento o cualquier medio, ya sea una farmacia, un laboratorio o la misma población puede notificar un evento. Lo inicia generalmente el profesional de salud. A veces es adecuado para poder monitorear tendencias a largo plazo en variables de tiempo, lugar y persona. Y la mayor parte de la vigilancia de rutina es pasiva, la que hacemos regularmente en el establecimiento de salud con los formularios que se llenan de reporte semanal o mensual, son parte de la vigilancia pasiva, donde se espera a que los profesionales de salud notifiquen todos los casos de enfermedades notificables o enfermedades que son tratadas por los personales de salud, debido a que los pacientes llegan al establecimiento de salud. A diferencia de la vigilancia activa, donde buscamos a los posibles casos, ya no en el establecimiento de salud, sino en la comunidad. Salimos como parte del equipo sanitario o como parte de un equipo de vigilancia, ya sea por el incremento de casos en una región, de una enfermedad
sujeta a notificación epidemiológica, vamos a la comunidad a buscar posibles casos. Y aquí se requieren de acciones específicas. En este caso, la agencia de salud va a solicitar o va a buscar información y se requiere pues de hacer un seguimiento continuo, generalmente llamadas telefónicas periódicas, ya sean semanales o visitas personales a personas denunciantes. Y este tipo de vigilancia activa va a tener la ventaja de que va a garantizar una mayor integridad del sistema y va a reducir esa probabilidad de no detectar casos. Es aquí donde sí podemos nosotros detectar los casos que están ocurriendo, porque generalmente lo que observamos en nuestros canales endémicos, lo que observamos en los datos que nos brindan los departamentos de epidemiología de los diversos niveles de vigilancia, ya sea municipal, departamental o nacional, son aquellos datos que ocurren a través de la vigilancia pasiva y son aquellos datos que se presentan porque los pacientes han acudido al establecimiento de salud por un problema que los motivó a ir. Recordemos que en Salud Pública 1 analizamos cuáles son los elementos que involucran a que el paciente vaya al establecimiento de salud. Uno de ellos es la necesidad de contar con ayuda y atención médica. Entonces, el paciente que ha consultado primero con su familia, después con el curandero, después con la farmacéutica y no encontró una solución a su problema de salud, recién va al establecimiento de salud a buscar una solución al problema de salud que está presentando. Entonces, muy pocos llegan al establecimiento de salud y es porque el problema ya es importante y porque requieren una atención específica. Entonces, esos casos son solamente esos los que se pueden reflejar en el sistema de vigilancia epidemiológica regular y son los que observamos en los datos que nos presentan regularmente los diversos departamentos de vigilancia. No obstante, la ventaja que tiene la vigilancia activa es que nos puede garantizar una vigilancia mucho más integral y va a reducir la probabilidad de que no detectemos casos en la región donde se está haciendo esa vigilancia activa. Por esa situación es que cuando se hace una vigilancia activa, se tiene que hacer un rastrillaje de manera general en la región donde estamos realizando el tipo de vigilancia. Normalmente, este tipo de vigilancia está reservado para enfermedades, trastornos o situaciones de interés bastante especial. Muchas veces se han hecho rastrillajes en cuanto a patologías como el COVID-19 en su momento cuando tenemos una alta incidencia de las enfermedades y este rastrillaje pues se realiza por parte del personal de salud que va a indagar la presencia de casos. La intervención puede ser de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado el plan de contingencia Banderitas Blancas. ¿Han escuchado? No, doctor. ¿Ya? Sí, ¿Alguien ha doctor. escuchado? ¿Sí? Ya. Sí. ¿En qué se basa ese plan? ¿Alguien puede explicar? En que en esa casa, cuando ponen una banderita blanca en una casa que necesita ayuda porque hay un caso grave, o sea, hay personas enfermas. Ya. ¿Y será que todas las casas que tienen enfermos van a poner banderitas blancas afuera? ¿Qué piensa usted? No, doctor. Exacto. No todos los enfermos van a poner banderitas blancas afuera, por diversos factores. Uno de ellos es que no tengan una banderita blanca y no la saquen. Otro, que no quieran hacerse atender porque ellos tienen su seguro o su médico particular. Otro, que no se sientan cómodos con la visita de personal de salud en su vivienda. Otro, que tengan vergüenza por la atención, etcétera. Múltiples factores que llevan a que el paciente, en este caso el paciente, no saque su banderita afuera de su casa. Entonces, este tipo de rastrillaje, que se puede llamar, no es efectivo, debido a que la vigilancia activa que estamos queriendo realizar no la estamos realizando de forma adecuada. La vigilancia activa que se realiza en una región determinada debe estar proyectada para hacer un barrido completo de toda la zona donde estamos tratando de intervenir. Por eso es que queremos hacer un rastrillaje, una vigilancia total
de esa región. Si nosotros hemos notificado un caso de rabia, por ejemplo, en la zona San Vicente, la rabia canina, vamos a hacer una vigilancia activa de rabdovirosis canina en esa zona. Y tenemos que visitar todas las viviendas con intervención de vigilancia y también con vacunación canina para evitar de que los perros, en este caso, y los gatos, los animales y mascotas que no hayan sido vacunados, sean propensos a ser infectados posiblemente después. Nunca vamos a observar en el 100% de los casos que los dueños de las mascotas vayan a sacar algún tipo de aviso indicando de que aquí quieren ser vacunados. Generalmente casi nadie acude incluso en el tema del COVID, ni por más que la vacuna está a disposición y gratuita, muchos no quieren vacunarse. Entonces, esto ocurre también con este tipo de intervención. No es efectiva. La vigilancia activa, por su parte, requiere de que la intervención sea de manera integral y total. Y para ello necesitamos sí o sí hacer una intervención con presencia en el lugar, en la vivienda. Muchas veces nosotros hemos desarrollado políticas de salud pública precisamente por este tipo de problemas, porque no todos los pacientes requieren la atención sanitaria y muy pocos te dejan ingresar a su vivienda a poder ser examinados o a poder ser preguntados si tienen alguna enfermedad. Muchas veces ha requerido el apoyo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en intervenciones como las ocurridas por arbovirosis, en las campañas de eliminación de criaderos y de fumigación. En múltiples oportunidades se ha solicitado el apoyo con militares que, si bien no van a hacer alguna intervención sanitaria en específico, van a servirnos de un apoyo más que todo de impacto a la población para que la población permita de que el personal de salud pueda ejercer su labor adecuada y que también puedan colaborar con las acciones de salud pública que se están desarrollando. Entonces, esa es la diferencia entre vigilancia activa y vigilancia pasiva. De que en la vigilancia pasiva nosotros esperamos de que el paciente acuda al establecimiento de salud y hacemos el reporte de los casos de acuerdo a los casos que se nos presentan en la consulta con los formularios de notificación regulares que tenemos. Sin embargo, la vigilancia activa es aquella donde hacemos la búsqueda activa de los casos y hacemos una intervención en una zona determinada, generalmente para situaciones especiales o de interés especial, donde se hace la búsqueda de los casos sospechosos con instrumentos específicos para ese tipo de vigilancia. ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Bien, vamos a continuar. Sí, doctor. Entonces, existen diferentes eventos o fuentes donde tenemos información. Las fuentes de información de eventos que ocurren o de problemas de salud que ocurren generalmente son los profesionales de la salud, que son los que nos informan, los laboratorios, los farmacéuticos, los curanderos, los naturistas, personas enfermas, familiares, vecinos, los informes de los medios de comunicación social o algún tipo de noticia u otros que pueden ocurrir, que son los que nos informan de la ocurrencia de un evento sanitario en una determinada región. A partir de esta información es que se hace una vigilancia por parte del sistema de vigilancia local y se analiza la información que está sucediendo. Muchas veces hemos evidenciado un brote de sarcoptosis, por ejemplo, más conocido como sarna. Y este tipo de enfermedad pues es altamente contagiosa, ya que es una parasitosis y puede producir ciertos problemas epidérmicos y agravarse en algunos casos cuando el médico no las diagnostica a tiempo. Entonces, muchas veces nos enteramos por que los pacientes no han acudido al establecimiento de salud, sino por comentarios de los vecinos o alguna información extraoficial. Y es allí cuando se requiere de que el personal de salud también o parte del sistema de vigilancia local haga una intervención específica en la zona para poder verificar la veracidad de esa información ocurrente.
¿Qué información, por ende, se necesita para poder hacer una notificación? Lo primero que necesitamos es hacer la identificación del caso. ¿Qué caso estamos notificando y en qué persona? Identificación de los datos de la persona que está siendo notificada. Datos demográficos, que generalmente se precisan, dónde vive, lugar, calle, número, teléfono, etcétera. Datos clínicos, qué síntomas está presentando, qué signos está presentando el paciente, compatibles con la enfermedad que se está vigilando. Datos laboratoriales, si el resultado dio positivo, negativo o qué resultados obtuvo. El grado de exposición, que también son informaciones necesarias para la notificación. Cuánto tiempo estuvo en contacto con el caso positivo o cuánto tiempo estuvo en contacto con el caso sospechoso. Factores de riesgo, por ejemplo, para COVID-19, factores de riesgo son ser diabético, hipertenso, obeso, son factores de riesgo para generar formas graves de la patología. Contactos u otros potencialmente expuestos, contactos que hayan tenido con personas potencialmente expuestas, también son informaciones necesarias para hacer una notificación. Y por supuesto, los datos del notificador. La persona que está haciendo la notificación, en este caso el médico, también tiene que registrar los datos en el formulario de notificación, ya que si existe alguna duda, se va a llamar precisamente al notificador. Cuando hablamos de notificación negativa, cuando es la comunicación de 0 casos en la frecuencia específica o la no ocurrencia semanal, mensual o diaria de algún problema o evento de salud, se conoce como notificación negativa. O sea, que es cuando no se notifican casos. Pero esto, a diferencia del informe no mostrado o de pérdida de los datos o cuando no se realizan la vigilancia, o aquí sí se evidencia que no se presentaron casos. O sea, muchas veces nosotros puede que no estemos haciendo vigilancia, atendamos pacientes en nuestra consulta, unos 10, 15, 20 pacientes, y por el hecho de que son varios pacientes, nos da flojera llenar el formulario de notificación obligatoria de las enfermedades, y por ende no vamos a notificar el caso. Entonces, a eso no se le llama notificación negativa. Se le llama notificación negativa cuando no se presentaron casos en la consulta o cuando no hemos encontrado casos en la vigilancia activa. Aquí esto es característica clave de los sistemas de vigilancia para enfermedades como parálisis flácida aguda, que es la poliomielitis, sarampión, rubeola, que son enfermedades de notificación obligatoria inmediata, inmunoprevenibles, desde luego. Y pues cuando tenemos presencia de estas, nos representan un problema sanitario importante, baja cobertura de vacunación, entre otros. Pero cuando la notificación es negativa, pues es algo bueno, ya que no se están presentando casos, a pesar de que sí estamos haciendo la vigilancia activa. Por eso es importante una notificación negativa. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que estemos haciendo una vigilancia, estamos observando de que no existe presencia de estos problemas de salud y esto será producto de, en estos casos de enfermedades inmunoprevenibles, porque se están alcanzando buenas coberturas vacunales o de vacunación. Cuando alcancemos una cobertura de vacunación superior al 70 u 80% con ambas dosis en la población general de una región determinada, vamos a hablar de una inmunidad colectiva o una aparente inmunidad colectiva, y esta va a ser mucho mayor cuando esas coberturas vacunales se acerquen al 90%. Entonces, el programa ampliado de inmunización que tenemos a nivel departamental y en cada uno de los departamentos, que es el PAI, que es el programa que se encarga de hacer un control integral de las vacunas que se administran a la población general en nuestro país para prevenir cerca de 23 patologías. Estas requieren de una cobertura vacunal por encima del 95% cuando tienen óptimas coberturas. Entonces ellos buscan una meta vacunal por encima del 95%. Si bien nosotros queremos llegar a una inmunidad de rebaño, tenemos que alcanzar porcentajes altos de vacunación, pero esto se requiere con un apoyo mucho más complejo, ¿no?
Y aquí se requiere también el trabajo interdisciplinario que puede realizar el equipo de salud, y no solamente el equipo sanitario, sino un conjunto de población en general, apoyando y garantizando una vacunación adecuada con el objetivo de generar una inmunidad colectiva. Entonces vamos a orientar el ejercicio número 2. Este trabajo va a ser individual, pero en grupos. Y lo que se va a orientar es a que realicen una lista de enfermedades de notificación obligatoria. Van a hacer un cuadro y van a llenar las enfermedades de notificación obligatoria en su municipio, en este caso, en su región donde estén viviendo. Y van a responder cuáles enfermedades o lesiones son prioritarias en su región o municipio y con qué frecuencia se deben enviar los datos o fichas o informes al siguiente nivel de vigilancia. Entonces, para esto vamos a requerir que se respondan las preguntas en base al conocimiento y experiencia de cada uno, y tendrían que tener 10 minutos, salvo que sea una tarea que sea agendada para la casa. Depende de ustedes. Doctor, sería para la casa por los datos que está pidiendo, pero depende de otro. Ya, está bien entonces. Entonces se lo vamos a dejar aquí. Tomen captura pantalla de esa orientación para que puedan realizar ese ejercicio que es el segundo que tenemos orientado. Poliana tiene la mano levantada, tiene la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi señal está muy. Yo escuché entrecortado. ¿Podría hablar otra vez? Sí, me reafirmo en lo que está escrito en la diapositiva actualmente. Es la orientación a un trabajo práctico. Lo vamos a hacer programado. Vamos a tener hasta el siguiente viernes para poder presentarlo. En este caso lo van a presentar grupal. Ya recordemos que habían hecho ya grupos. Y tienen que mencionar en su trabajo grupal el nombre de los integrantes que están realizando este trabajo. Tienen que hacer un listado de enfermedades notificables en su región donde viven, en su municipio, y respondiendo a ciertas interrogantes como cuáles son prioritarias en su municipio, qué patologías o lesiones, y con qué frecuencia se deben enviar los datos o fichas epidemiológicas al siguiente nivel. Ya, gracias, doctor. Bien, vamos a continuar. Sin embargo, en nuestro sistema de notificación o de vigilancia epidemiológica existen ciertas limitaciones, y una de ellas son los registros incompletos o incorrectos. Muchas veces existen fichas epidemiológicas que están realizadas para reportar una patología o un problema de salud, y estas fichas epidemiológicas no están llenadas correctamente porque le faltaron datos, ya sean datos erróneos o datos incompletos. Esto es un problema y una limitación frecuente en el sistema de vigilancia. La falta de representatividad de los casos notificados. Muy pocas veces, o en realidad muchas veces, la cantidad de casos que se nos reportan es muy escasa, y esto impide de que se haga una adecuada acción o que se tome un muestreo adecuado de la cantidad o la magnitud del problema que está ocurriendo en una región determinada. Puede que los casos que notifiquemos de un barrio donde tenemos una altísima incidencia de dengue sea solamente uno, y que por el hecho de que sea un caso no le estén dando la importancia necesaria. Entonces aquí hay una baja representatividad de los casos notificados. También la falta de oportunidad, cuando tenemos ese error que habíamos observado de que diagnosticamos otra enfermedad que no corresponde al problema de salud que se está presentando, y pues no se está notificando el caso,
Y al no notificarse el caso, no se diagnostica la patología, y al no diagnosticarse la patología, no se interviene oportunamente para solucionar y controlar el problema de salud. Y al no intervenir oportunamente para solucionar o controlar el problema de salud, vamos a tener más contagiados conforme pase el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pase, más contagios vamos a tener, y aquí vamos a tener una falta de oportunidad en la intervención. Así como también el uso o interpretación equivocada de las definiciones de caso. La definición de un caso se basa en cómo es un caso para que se pueda notificar, o qué parámetros un caso debe cumplir para ser notificado. Por ejemplo, un dengue. Un dengue, para ser notificado, es en la siguiente definición. Tiene una definición de caso. La definición de caso dengue es toda persona que haya viajado en los últimos 14 días o que viva en una región donde existe la transmisión del virus activa o donde existan casos de dengue de forma activa, que presente fiebre de 38 grados Celsius o más, acompañado de los dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, rash, náuseas, vómitos o síncope. Entonces, cuando tenemos esa definición de caso, es un caso sospechoso de dengue. Pero muchas veces el personal de salud no conoce la definición de caso o hace una interpretación equivocada de la definición de caso, y esa es una limitante para lo que es el sistema de notificación. Y aquí pues nos hacemos siempre estas interrogantes. ¿Cuáles son algunos de los motivos que existen estas limitaciones y cuáles son algunas de las consecuencias? Algunos de los motivos por los cuales generalmente existe estos problemas de salud, ¿cuáles creen? ¿Qué motivos llevan a que el personal de salud incurra en estas limitaciones? ¿Qué se imaginan? Aguilar Santalla está levantando la mano. Doctor, sería uno por la falta de información quizás, otro por el tiempo, porque como hay dos pacientes que llegan, también podría ser otro motivo. Otro sería por la actualización quizás de nuevos protocolos y eso. Bien, correcto, está bien. Muchas veces hay muchos pacientes y el médico no tiene tiempo para llenar los formularios y le da flojera y no los llena. O tenemos, por ejemplo, desconocimiento de las patologías que están ocurriendo. O tenemos, por ejemplo, Poliana, ¿quiere hablar? Doctor, sería por falta de capacitación Ya, falta de para capacitación. personal. O autopreparación o capacitación, ambos son correctos, porque una cosa es que el médico no haya sido capacitado, pero sin embargo, el hecho de trabajar en una región X implica de que el médico tiene que indagar cuáles son las patologías frecuentes en esa región, cuál es el perfil epidemiológico, qué enfermedades se presentan de forma regular y están sujetas a vigilancia epidemiológica. Entonces, allí existe una autopreparación de aquellos médicos que son preocupados por dar solución a los problemas que se le vayan a presentar. Y otra que por el hecho de que hay un desinterés del personal de salud, ya el sistema tiene que buscar la forma de capacitarlos, porque si no, nunca van a notificar los casos que se están presentando. Entonces, esos son algunos de los motivos que ocurren generalmente por las limitaciones que existen en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las consecuencias? ¿Qué podría pasar? ¿Quién responde? Pablo Godoy. Podría ser la mala información en los datos estadísticos, por lo cual influiría en la distribución de los suministros o
o el presupuesto también. ¿Ya? ¿Alguna otra intervención? Santalla. Doctor, yo en eso creo que la consecuencia sería en no haber notificado las patologías que debería de ser. No, no hay unos datos, no brinda suficientes datos para eso, ¿no? Y eso me llama la atención de los datos no notificados. Poliana. Por no haber por haber complicación del paciente, Ok. por falta de información y Exacto. no tener un atendimiento con una dosis de profilaxia. Bien. Ambas son correctas, las intervenciones. De hecho, los problemas o las consecuencias que devienen de no notificar los casos adecuadamente son muertes. Se traducen en muertes. Los problemas de salud, generalmente que no son atendidos, se reflejan en una elevada mortalidad. Si tenemos una morbilidad, la gente enferma de algo y no nos preocuparía tanto si la gente enfermara, pero sí nos preocupa porque de esas enfermedades la gente muere. Entonces, cuando se están notificando casos que ocurren en una determinada región, pues la consecuencia va a ser de que va a morir la gente, producto de la ausencia de intervención. No va a haber una intervención preventiva, una intervención de control epidemiológico en la región, y muy pocas veces se va a buscar una solución al problema de salud. Y es allí que nosotros vamos a tener como consecuencia que van a enfermar más personas y que van a morir de ese grupo que están enfermando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso hay formas de mejorar la notificación. ¿Qué podemos hacer? Fortalecer la capacidad de los profesionales de la salud. Y esto es importante, se realiza a través de la capacitación del personal. Si bien el personal no se quiere autoformar, no se quiere autopreparar, como parte del sistema hay que formar y hay que darle esa capacitación, esa capacidad personal para que pueda hacer una adecuada vigilancia epidemiológica. Mejorar los registros médicos. Si bien los formularios de vigilancia tienen ciertas variables que tenemos que registrar, hay que tratar de registrar las variables adecuadamente y de forma precisa. Realizar una vigilancia activa. Nosotros estamos acostumbrados como personal de salud a realizar una vigilancia pasiva, porque es la vigilancia más cómoda para nosotros. Pero ante un cambio en el patrón epidemiológico, nos está llegando mucho más casos de sarcoptosis proveniente de una familia en un barrio X. Tenemos que ir a visitar ese lugar, a hacer una vigilancia activa de cuántas familias más tienen el problema de la sarcoptosis. Entonces, para enterarnos de cuál es la magnitud del problema y qué trascendencia va a tener, qué vulnerabilidad se está presentando y qué soluciones se podrían brindar. Además, realizar visitas locales y evaluar los datos son formas de mejorar la notificación para ver si el personal de salud está realizando una buena notificación, si hizo una intervención como visita o como una vigilancia activa, pero si no encontró casos, una forma de evaluar si en realidad se está haciendo una buena vigilancia activa es realizar nuevamente esa visita y verificar que en realidad no se haya notificado o que no existan esos casos. Y también proporcionar comentarios o retroalimentar a través de informes, boletines, ya sea a nivel local principalmente, de aquellos eventos que están ocurriendo de forma frecuente en una región determinada. Entonces, esas son las formas de poder mejorar la notificación. Preguntas hasta este nivel de la clase. El que tenga alguna pregunta puede levantar la mano para poder responder alguna duda. Pablo Godoy. Poliana tiene levantada la mano también. ¿Dudas que tengan? Doctor. Sí. Los consultorios privados o clínicas también están sujetos a dar ese reporte, la notificación epidemiológica. Bien, de hecho, sí, deben realizar. Cuando se apertura un establecimiento de salud privado o una clínica privada,
uno de los requisitos es que forme parte del sistema de vigilancia epidemiológica. De hecho, el SNIS en nuestro país le apertura un código específico de ese establecimiento que va a funcionar dentro del sistema sanitario. Y al tener un código aperturado, ese establecimiento está obligado a notificar de forma semanal y de forma mensual, además de la producción de servicios, todos los eventos de salud que atiende ese establecimiento particular o clínica privada. ¿Qué es lo malo? Muy pocas veces se le hace un seguimiento adecuado una vez aperturado el establecimiento de salud particular o clínica privada. Muy pocas veces el sistema de vigilancia le hace un seguimiento para ver si está notificando o no de forma adecuada. Y esto es por falta de supervisión a la notificación y al sistema de vigilancia local. Pero sí, deben notificar y están obligados a notificar. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra duda que tengamos? Si no tenemos más dudas, vamos a proceder a concluir la actividad de hoy con los siguientes argumentos. La vigilancia en salud pública comienza con la recolección de datos. Es importante tenerlo en cuenta. La vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria en cada país siempre va a estar basada en el Reglamento Sanitario Internacional notificado por la Organización Mundial de la Salud del 2005. La vigilancia epidemiológica puede ser activa o pasiva y ya sabemos cuál es la diferencia entre una y otra. Además que los formularios pueden estar mal llenados y esto puede llevar a la omisión de situaciones que determinan las acciones de prevención y control. Y el seguimiento, evaluación de los comentarios, retroalimentación de la información puede ayudar a mejorar los registros, mejorando así la toma de decisiones en un ámbito geográfico determinado. Con esto vamos a concluir la actividad de la clase de hoy y pues vamos a proceder a lo indicado por la jefatura de estudios a que activen sus cámaras para poder hacer el registro de asistencia. Por favor, activen sus cámaras. Los que no tengan activados van a ser eliminados de la clase.